Suscríbete en YouTube y podcast a La Historia de España, presentada por David Cot. Hola a todos, soy David Cot, presentador de La Historia de España, y este es el primer episodio extra. Es decir, no es un episodio de la serie principal, ¿vale? Esto es un episodio que no sigue un formato estrictamente cronológico. A veces puedo tratar temas pues más avanzados de la narrativa, otras veces volver a temáticas muy anteriores a la que en ese momento pueda estar cubriendo. Y además los episodios extra tratarán pues de un tema concreto y generalmente pues de temas que no puedo explicar con suficiente detalle en la serie principal porque simplemente estaría fuera de lugar. No es algo adecuado para una historia generalista de España. O pueden ser simplemente pues, casos o historias pues, muy concretas, pero que igualmente son muy interesantes. Y para los más amantes de la historia, pues creo que esto pues, realmente podrá ser muy, muy interesante, muy disfrutable, ¿vale? ¿Qué más? Pues sí, los episodios extra en principio solo estarán disponibles en formato vídeo. O quizás también lo haré en audio para los patrones, pero no estará en el feed del podcast de la serie principal. O sea que si sigues el podcast, o sea, si lo escuchas en vez de ver el canal de YouTube, el programa en YouTube, pues ten en cuenta eso, ¿vale? Y además, pues como decía, los episodios extra pues solo serán, o sea, estarán disponibles para todo el mundo, pero al cabo de un año. Es decir, serán exclusivos para los patrones, para los mecenas en patreon.com/lahistoriahispana durante un año. Serán exclusivos, acceso exclusivo durante un año para esos patrones. Y luego, pues, a partir de ese año sí que ya estará disponible en YouTube, ¿vale? Lo que pasa es que los primeros 2 episodios extra, lanzo el programa con 4 episodios extra, pero los primeros 2 están disponibles ya de inmediato en YouTube, ¿vale? Que trata este episodio de hoy sobre la economía de guerra romana en Hispania, durante sobre todo la Segunda Guerra Púnica. Y luego también estará disponible ya inmediatamente el de identidad fenicia e integración en el mundo romano. Un episodio muy interesante. Y normalmente, pues estos episodios extra, pues como podrás ver, normalmente lo que haré será coger pues un artículo científico o una tesis doctoral, a veces quizás un libro, incluso varios. Pero normalmente cogeré pues solo un trabajo y haré pues un resumen. Haré una presentación y de esta forma pues haré más accesible pues un conocimiento que es bastante, como digo, concreto, algo que normalmente pues en un libro de historia quizás generalista no te puedas encontrar, pero que son cosas muy interesantes, ¿vale? Así que dicho esto, ahora ya sabrás de qué van estos de los episodios extra. Como digo, para disfrutarlo, pues ve a patreon.com/lahistoriahispana y a partir de 5 euros al mes, pues puedes disfrutar, aparte de acceso anticipado a los episodios, pues eso, episodios exclusivos, habrá al menos uno al mes de episodio extra, y además de otros beneficios por hacerte Patreon, o sea que considera apoyar al programa, ¿vale? Pues nada, vamos ya al lío. Empezamos con este episodio sobre la economía de guerra romana en Hispania, que está basado en un artículo científico, en un artículo así, un paper, que se titula La economía de guerra romana durante la Segunda Guerra Púnica en Hispania. Es un artículo de Enrique Hernández Prieto de la Universidad de Salamanca. Pondré el enlace en la última diapositiva. Si no, también lo podéis buscar en Google, el enlace al artículo para verlo completo. ¿De acuerdo?
Por cierto, los patrones también podrán disfrutar de acceso exclusivo a los PowerPoints. Esto sí que no lo vaya a subir así en abierto, o sea que un beneficio más a considerar. Bien, dicho esto, pues como ya expliqué en el episodio sobre la Segunda Guerra Púnica, lo cierto es que para Cartago, Hispania era una vaca lechera. Es decir, era pues una tierra para extraer recursos, para sus propios intereses, con una finalidad muy concreta. Hispania era usada para pagar las indemnizaciones de guerra de la Primera Guerra Púnica. Recordemos que la Primera Guerra Púnica la ganó la República Romana y como resultado, pues Cartago perdió su posición hegemónica, perdió las islas del sur de Italia, Sicilia, Córcega, si no me equivoco también. Y además se le impusieron pues una serie de indemnizaciones económicas muy importantes, muy duras, y eso también les provocó la que se llama la Guerra de los Mercenarios. O sea que realmente fue un gran problema esto de las indemnizaciones, era un problema muy grande para Cartago. Así que por eso, uno de los motivos por los que los cartagineses iniciaron la conquista de Hispania, de una parte de Hispania, era para eso, para obtener los recursos necesarios para pagar esas indemnizaciones y también para pues, ganar influencia y posiblemente para ya prepararse para una nueva guerra, la Segunda Guerra Púnica. De hecho, el historiador Polibio identificó la explotación de los recursos de Hispania por parte de los cartagineses como una de las causas del estallido de la Segunda Guerra Púnica. Es decir, Cartago hizo un poco como, pues, esto es un poco similar a la situación de entreguerra entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Japón y sobre todo realmente Alemania, que es la que más interesa, pues se dedicaron a expandirse, a anexarse territorios impunemente, bastante impunemente, antes de la Segunda Guerra Mundial. Los demás países pues no querían tener otra gran guerra, sabían que era algo muy costoso, que costaría muchas vidas, muchos recursos humanos, mucho dinero. Y esto es bastante similar, de hecho. Los cartagineses se dedicaron a anexarse territorios en Hispania sin que Roma los frenase. ¿Por qué? Pues porque Roma quería cobrar esas indemnizaciones de guerra y aún no quería al menos ninguna gran guerra, porque el resultado no era para nada seguro en esos tiempos. No estaba claro. La hegemonía de Roma sobre Cartago no estaba tan clara como lo fue posteriormente a esta guerra. Así que, como digo, la explotación de estos recursos de Hispania pues, fue una de las causas del estallido de la Segunda Guerra Púnica. ¿Y cómo era la economía de la Hispania cartaginesa? Pues estaba orientada a extraer recursos, a prepararse para la guerra, a financiarla y a enviar los recursos, los excedentes que hubiera, para la metrópolis, para Cartago. Por tanto, era una economía pues, muy orientada a eso, a extraer recursos principalmente pues, en forma de materias primeras, recursos minerales y elaboración también de algunos productos manufacturados, ¿vale? Además de eso, los cartagineses pues, realizaron expediciones predatorias contra los indígenas. Es decir, se adentraron en territorios indígenas de Hispania que no fueron conquistados, pero que sí que atacaron para arrebatarles, pues, cuantos más recursos mejor para Cartago, está claro. Luego, ya expliqué esto en el episodio de la Segunda Guerra Púnica, que, bueno, estalló la Segunda Guerra Púnica por el sitio de Sagunto, la conquista cartaginesa de Sagunto. ¿Y cuál fue la estrategia inicial de los romanos? Pues el plan era atacar simultáneamente África e Hispania. ¿Por qué? Pues porque sabían que Hispania era pues clave para suministrar materias primeras, principalmente recursos minerales,
y soldados para financiar el esfuerzo de guerra del bando cartaginés. Por eso, pues era una prioridad absolutamente indispensable para los romanos, pues cortar la línea de suministro cartaginesa entre Hispania e Italia y además expulsar a los cartagineses de la península ibérica. Luego, escasez en Hispania. Aquí voy a hablar pues de los problemas de abastecimiento de los romanos en suelo hispano. ¿Y por qué? ¿Por qué pongo esto de hemos sido engañados? Pues porque los romanos tenían una imagen, al igual que los fenicios y los griegos, de sus comerciantes, tenían una imagen de pues, Hispania como tierra pues, llena de riquezas minerales. También es cierto que tenían una imagen de una tierra pues, de gente bárbara, incivilizada, que estaba constantemente en guerra entre unos vecinos y otros vecinos. Esto también es cierto. Pero tenían sobre todo esta imagen de tierra llena de riquezas minerales. Pero durante la Segunda Guerra Púnica realmente los romanos se toparon con una realidad distinta. Se dieron cuenta de que a veces tuvieron que sufrir penurias y frecuentes hambrunas por falta de recursos. O sea que Hispania no era tan bonita como se lo habían pintado. ¿Y por qué? Pues porque un soldado romano necesitaba comida, ropa y un salario. Y a causa de la guerra, pues era difícil suministrarlo desde Italia eso. Por lo tanto, los soldados tenían que espabilarse y conseguir los recursos en el propio suelo ocupado, en este caso el de Hispania. Sobre todo los problemas de abastecimiento ocurrían en el invierno porque no había actividad militar, las cosechas ya habían pasado y pues había falta de grano y también falta de moneda en efectivo para los soldados. Para hacer así un poco de cronología sobre estos también, la evolución de la Segunda Guerra Púnica y relacionado con los problemas de abastecimiento de la economía romana de guerra en Hispania, pues como sabes, en el 218 a.C. se produce el desembarco a Ampurias, el desembarco romano a Ampurias, y este fue el inicio de la ocupación romana, de la conquista romana de Hispania. En ese año, pues las tropas estacionadas ahí en Ampurias no se atrevieron a irse muy lejos, o sea, saquearon así un poco las zonas colindantes, muy cercanas, pero sin incurrir en demasiados riesgos. Y básicamente esperaron a que llegaran los convoyes de Italia para poder, pues, tener suministros, poder alimentarse y demás. Luego, en el 216 a.C., con la situación poniéndose muy fea en Italia, ya en este punto las campañas de Aníbal estaban pues en su máximo, estaban yendo pues realmente bien para Aníbal. Pues claro, cuanto más territorio estaba siendo arrasado, conquistado, cuantas menos lealtades presentaban las ciudades itálicas hacia Roma, pues más difícil era tener ingresos fiscales, más problemas económicos tenía la República Romana. Esto obviamente también afectó a las tropas romanas estacionadas en Hispania, que tuvieron que autoabastecerse e incluso intentar capturar los excedentes que pudieran para enviarlos a Roma urgentemente. En el 215 a.C., los hermanos Escipión se comprometieron a obtener el dinero para pagar a los soldados, pero requirieron el suministro urgente de ciertos materiales de Italia. O sea, había materiales que no podían conseguir en Hispania y por tanto no todo podía basarse en autoabastecimiento de las tropas. En ese año la situación era realmente muy crítica, muy crítica en Hispania. En Hispania y también para toda la República Romana. Para toda la República Romana, quiero decir. Hasta el punto de que o se evacuaban las tropas estacionadas en Hispania o se conseguían fondos
de cualquier modo, pero el problema era que el Estado romano estaba en esos momentos sin liquidez, estaba realmente quebrado técnicamente. Así que los hermanos Escipión tuvieron que recurrir a créditos privados de hombres ricos de Roma que pues decidieran invertir en una aventura que no sabían cómo podría salir. Pero lo hicieron, consiguieron estos créditos privados y así pues consiguieron sobrevivir un poco, no tener que evacuar las tropas de Hispania. La situación mejoró un poco entre los años 214 y 212 porque se conquistó Sagunto y esto pues y también las zonas colindantes y por eso se capturó pues botín y prisioneros. Sin embargo, en el año siguiente se produjo el desastre de la batalla de el Betis Superior, donde murieron los hermanos Escipión, con lo que pues había nuevos problemas. Lo que iba pasando hacia ya la llegada de Escipión el africano, ya sí que cambió las cosas, ya con su llegada se cambió un poco el curso de la guerra, especialmente en Hispania, ya estábamos yendo hacia la expulsión de los cartagineses. Sobre todo con la captura muy audaz, muy rápida, de Cartagena en el 209 a.C. Que en esos momentos, recordemos que Cartagena era la ciudad más rica de Hispania y era la base de operaciones de los cartagineses en suelo hispano. O sea, que fue una captura, un sitio muy, muy, muy importante. Escipión se encargó de que no cayera la actividad industrial para el suministro de armas y además se capturaron, como en cualquier otra conquista, pues se consiguió capturar pues, muchos bienes, mercancías, navíos y víveres. Esto fue absolutamente indispensable para el abastecimiento de las tropas romanas en Hispania. Esto pues ayudó a cambiar un poco estos problemas allá. No desaparecieron completamente, siguieron los romanos teniendo problemas de abastecimiento ocasionales durante la guerra y décadas después también. Pero por suerte ya la cosa estaba bastante más controlada, ya pues pudieron relajarse un poquito. Además de eso, la toma de Cartagena pues le ganó a Escipión el africano y a Roma pues muchos aliados nativos. Y los romanos podían asegurarse su colaboración para el abastecimiento de las tropas. Sin embargo, como he dicho, pues aún había problemas. Por ejemplo, un destacamento se sublevó aprovechando la revuelta de los nativos Indivil y Mandonio en Cataluña. Y este destacamento se sublevó por los continuos retrasos en los pagos de los salarios y por la falta de botín, porque el botín era algo muy importante para los soldados, querían enriquecerse. Y con el salario pues no les bastaba. No querían arriesgarse, estar en una tierra lejana de su familia y todo lo demás, para total solo cobrar un salario y ya está. Tras suprimir la revuelta y ajusticiar a los cabecillas, Escipión pagó los atrasos y anunció una campaña contra los indígenas para capturar botín. Es decir, como puedes ver, era muy importante la captura de botín para mantener contentos, para mantener la moral de las tropas y mantener su lealtad también. Escipión regresó a Roma con un gran superávit en relación a la inversión de la campaña. Esto a pesar de todos los problemas de abastecimiento y todos los problemas que habían tenido los romanos durante la Segunda Guerra Púnica en Hispania. Pero al final el saldo de la inversión, de la rentabilidad de esta operación militar, pues quedó en positivo. Y también, pues, esto es muy importante, en base a estas experiencias sobre las dificultades de abastecimiento de los romanos en Hispania, pues aprendieron, o sea, se instauró, digamos, una filosofía de que una guerra tiene que autofinanciarse. Es decir, los soldados estacionados allá donde fueran tenían que autoabastecerse, tenían que buscarse la vida.
tenían que conseguir la comida, los salarios por sus propios medios, sea por la captura de botín, por el cobro de tributos, por extraer materias primeras, da igual, eso da igual, el cómo da igual. Pero tenían que autofinanciarse. No podía ser que, desde la perspectiva romana, no podía ser que desde Italia estuvieran pagando y que fuera pues un coste en vez de un beneficio para la metrópolis el hacer la guerra. Tenía que producir, o sea, al hacer la guerra, para los romanos tenía que producir beneficios, no producir pérdidas, ya prácticamente desde el minuto 1 de la conquista. Y como he explicado ya un poco, pues obtención de recursos durante la guerra, pues básicamente hay tres tipos de recursos: la captura de botín mediante acciones militares predatorias, el cobro de tributos a comunidades indígenas y también la explotación de actividades productivas, principalmente las minas de Cartagena y de Sierra Morena. Y para ir ya un poco también más en detalle sobre esto, la captura de botín realmente fue la principal fuente de ingresos pública y de circulación de riqueza antes de que la mayor parte de Hispania fuera conquistada y pues reorganizara un poco la administración y fiscalidad en Hispania, hasta que se pusiera un poco de orden. O sea, durante la guerra, durante la Segunda Guerra Púnica y durante las primeras décadas, bastantes décadas de presencia romana en Hispania, la principal fuente de ingresos fue la captura de botín contra los territorios aún no sometidos. ¿Qué hacían los romanos? Pues básicamente tomaban de los indígenas cualquier objeto de utilidad a los indígenas que no se sometían. Y el general pues se encargaba luego de redistribuir el botín entre las tropas. El botín pues podía incluir pues muchas cosas, pero sobre todo metales preciosos, esclavos porque eran considerados pues una mercancía, no eran considerados, digamos, personas. Luego objetos de orfebrería, armas, barcos, cabezas de ganado y alimentos, obviamente. El reparto del botín pues se usaba para pagar a los legionarios, a los auxiliares itálicos e indígenas y hacer pues, regalos a los aliados. Una parte del botín se la quedaba al general, luego, pues como he dicho, se repartía el botín entre las tropas y el remanente se enviaba a Roma. Aquí en este cuadro pues se puede ver algunos de los principales botines capturados en Hispania y como se puede ver pues principalmente estamos hablando en términos de plata. Se contabilizaba básicamente la plata. Esto no quiere decir que todo fuera en plata, o sea, realmente se capturaba de todo. Se capturaba de todo, pero se presupone que convertían, pues, o sea, le daban un valor monetario o digamos equivalente a la plata a las mercancías, a los bienes, a los navíos, a todo lo que capturaban, ¿vale? Por eso está todo en plata o en oro. Pero sí, capturaban de todo, ¿vale? Y luego, pues la otra fuente, una fuente importante de ingresos durante la guerra y después, es obviamente el cobro de tributos. Como ya comenté, se produjeron, pues se firmaron distintos acuerdos, los romanos firmaron distintos acuerdos con las comunidades indígenas y pues con ciertas ciudades que tenían, digamos, un estatus privilegiado debido a su importancia, su colaboración durante la guerra, y tenían pues un estatus privilegiado de socios o de federados. Y esto es el caso de Ampurias, que, como sabrás, desde el minuto 1 estuvo del lado de Roma, o también de Cádiz, que se rindió mucho después, pero que fue una rendición de una ciudad pues muy importante. La mayoría de los poblados nativos, pero fueron forzados a cooperar en mantener el ejército y en pagar tributos. Eso sí, el pago de tributos era de carácter pues, muy irregular, tanto en el sentido un poco legal, como también en el sentido de frecuencia, de cuándo se hacía. O sea,
tardó muchos años, mucho después de la Segunda Guerra Púnica, en regularizarse bien la fiscalidad en Hispania, en la Hispania romana, por la falta esta de desarrollo de la administración romana. Todo fue pues muy improvisado y durante décadas, como ya he comentado, básicamente la captura de botín era la fuente de ingresos principal. Y no sería hasta que se consolidara la presencia romana en Hispania, se establecieran, pues ya hubiera una cierta paz y demás, que pues el cobro de tributos ganó importancia. Y ya pues para terminar, las conclusiones es que la economía de guerra romana estaba centrada pues en obtener recursos, tanto recursos sobre el terreno como fuera posible, y realmente esto también es aplicable a los cartagineses. O sea, básicamente los romanos en este sentido hicieron lo mismo que los cartagineses. Querían pues usar Hispania como vaca lechera, querían extraer tantos recursos como fuera posible. Es decir, no era una economía, digamos, centrada en mejorar la productividad, que por supuesto eso también se produjo por las tecnologías que trajeron y demás. Pero realmente lo más importante para ellos no era la productividad, no era nada más, sino simplemente extraer cuantos más recursos mejor, tanto para la metrópolis como para, a nivel individual, pues enriquecerse. Como he dicho, también solo se importaba de Italia lo que fuera absolutamente imposible de encontrar en Hispania. La captura de botín y confiscaciones fue la principal fuente de ingresos. Hasta muchos años después esto no cambió. Durante la guerra y los siguientes años de conflicto, la economía hispana sufrió por la inestabilidad. O sea, obviamente, el que hubiera guerra en suelo hispano, pues creó una enorme inestabilidad en todos los sentidos, en sentido político, social, económico, en todos los sentidos. Produjo una gran inestabilidad, inseguridad, y por eso, pues, la economía hispana tardó mucho también en recuperarse y en funcionar correctamente, sin grandes problemas. Y así como última idea, pues el control romano de una de las zonas pues, más fértiles y ricas en minerales de Hispania extendió esta imagen de Hispania como tierra de riquezas. O sea, a pesar de las penurias que habían vivido los romanos durante algunos años de la guerra y también en años posteriores, en problemas, sobre problemas de abastecimiento estoy hablando, a pesar de eso, como controlaban pues, el valle del Guadalquivir, Cartagena, Sierra Morena, el valle del Ebro, como controlaban eso, pues que son las zonas pues, más fértiles, más ricas en recursos minerales, en recursos naturales de Hispania, pues se confirmó, digamos, entre comillas, esta imagen de tierra de riquezas para los romanos. Pero cuando fueron adentrándose al centro de España, en la meseta, y luego pues al norte de la península ibérica, pues se dieron cuenta que Hispania no era tan rica como les habían comentado, y por eso llegaron las decepciones. Pero bueno, ya dicho esto, ya he tratado pues todo lo que trataba este artículo. Aquí pongo el enlace. También recuerda que puedes disfrutar de más episodios exclusivos, episodios extra, convirtiéndote en mecenas en patreon.com/lahistoriahispana a partir de 5 euros al mes. Y nada, si tenéis alguna duda, pues aquí tenéis también mi email. Y si no, también pues, podéis hablar y seguirme en redes sociales buscando la historia de España. ¿De acuerdo? Así que gracias por escucharme, espero que hayáis disfrutado de este episodio y nos vemos pronto.